Y como cada día les planteamos una cuestión a nuestros seguidores de Twitter, la pregunta de hoy es si cree que el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos está funcionando, y la respuesta, bueno, es muy clara: un 70% cree que no funciona, mientras que un 30% opina que las cosas van bien. Pues ¿quién mejor para hacer balance de esta reunión o unión política que el secretario autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, voz autorizada del partido también a nivel nacional? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, yo no sé si este resultado es fruto de las continuas tensiones entre los ministros de Podemos y los ministros socialistas. Le voy a leer, varios titulares que se han publicado este mismo fin de semana en medios nacionales. Uno dice: Sánchez le amarga la vida a Iglesias, de distintos periódicos. Otro: el caos como método dentro del gobierno central. Iglesias versus 10 ministros. Yo no sé si está trasladando demasiada incertidumbre a la gente en estos momentos. En modo alguno. Yo creo que es evidente que el gobierno de coalición no corre ningún tipo de peligro, que vamos a acabar la legislatura. Es más, yo auguro que este gobierno de coalición va a durar más legislaturas. La cuestión es que yo creo que es indiscutible que los debates de calado sobre este país, de presente y de futuro, se dan en el seno del Gobierno de España, en el Consejo de Ministros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el Congreso de los Diputados la derecha y la ultraderecha únicamente plantea ruido, insultos, y no tiene proyecto de país más allá de querer privatizar hasta el palo de la bandera. Con lo cual, los debates importantes sobre la subida de salarios, sobre las pensiones, sobre qué hacer con los fondos europeos para modernizar nuestra economía, se están dando en el seno del Gobierno, y ahí es también indiscutible e indubitable que hay evidentes diferencias entre Unidas Podemos y entre el PSOE. Y mucho ruido también. Bueno, yo creo que es normal decir las cosas como son, y que si tenemos criterios distintos, por ejemplo, el último recientemente con las pensiones, había un borrador del Partido Socialista que venía de Moncloa, de Pedro Sánchez, que quería empobrecer, digamos, las pensiones y el cómputo de las pensiones. Logramos que ese borrador no se haya enviado a la Unión Europea. Bueno, pues habrá muchas cosas en las que estamos de acuerdo, también habrá disensos, pero insisto, el epicentro del debate ahora mismo en España es el Consejo de Ministros, y ahí... Si hay un ministerio donde desde un principio se vio esa falta de sintonía y falta de acuerdo, es el Ministerio de Defensa. Han llegado a acusar a Margarita Robles, a la ministra, de alinearse con los ultras por mantener los privilegios de la corona y oponerse a investigar al rey emérito. Sin embargo, claro, luego Margarita Robles es una de las ministras siempre más valoradas por los ciudadanos. No, desde luego Margarita Robles es la ministra que más loas y que más parabienes recibe de la derecha, incluso de la ultraderecha, el Partido Popular y de Vox, pero tampoco tenemos mayor problema con ella. Margarita, bueno, pues ha dicho que ella no es favorable a que en el Congreso... De la izquierda no tiene tantos parabienes. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Margarita Robles cuando ella dice que Podemos ataca a las instituciones porque nosotros queremos que se investigue en el Congreso, avalado por los letrados de la Cámara, que se puedan investigar en el Congreso las presuntas corruptelas del rey emérito, y ella dice que ella no quiere que se investigue ningún tipo de corruptela del rey emérito. Bueno, nosotros creemos que al final regenerar las instituciones y fortalecerlas es dar transparencia y que se pueda investigar la corruptela de cualquier persona, sea el rey emérito o quien sea. Yo creo que ahí flaco favor hace Margarita Ramos tanto a las instituciones como también, insisto, a la figura de la monarquía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba este fin de semana, este sábado, la izquierda real, decía, del Partido Socialista, frente a otras opciones, leo textualmente, que nunca llevan al paraíso prometido, en clara alusión a Unidas Podemos. ¿Va a aumentar el distanciamiento ahora de cara ya a las elecciones catalanas, que estamos ya inmersos, entre PSOE y Podemos? En campaña cada uno hará lo que toque y la campaña que estime oportuna. El Partido Socialista es un partido que se reivindica de izquierdas, pero que en cuanto puede hace políticas de derechas. Y yo creo que eso se ha demostrado en los últimos años en este país. Y también estimo que precisamente la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo de la Nación es el que ancla el Gobierno a la izquierda, es el que hace que haya políticas verdaderamente progresistas. Y voy a poner muy rápidamente ejemplos. El hecho de que se haya incrementado el salario mínimo interprofesional, el hecho de que se hayan extendido, por ejemplo, los ERTEs hasta el próximo mes de junio, el hecho de que se haya realizado la ley solamente sí es sí. Bueno, yo creo que hay muchas medidas, o por ejemplo que se hayan prohibido los desahucios sin alternativa habitacional. Medidas verdaderamente progresistas se han conseguido por la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo de España. Creo que no hay duda de eso y que nadie piensa que el PSOE, si hubiese estado el PSOE solamente en el Gobierno, hubiese implementado ese tipo de medidas. Escuchábamos antes a un portavoz de Podemos muy duro con Salvador Illa, decía que tiene que comparecer en el Congreso antes de dimitir.
¿Esto es parte de esta estrategia ya de cara a las elecciones catalanas o realmente les parece, bueno, no sé si un escándalo el hecho de que el ministro se vaya sin dar la cara? A mí me parece inaudito lo que ha hecho el PSOE y lo que está haciendo Salvador Illa y, en último caso, Pedro Sánchez, que es el responsable de esta decisión. Hoy han habido 767 muertes, se han anunciado hoy 767 fallecimientos desde el pasado viernes, más de 93.000 contagios, que con la situación que tenemos, el máximo responsable de la sanidad en España, mañana deje su puesto, sin dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y además para hacer campaña electoral, anteponiendo intereses partidistas a la defensa del bienestar de los españoles como máximo responsable de la sanidad en este país, a mí me resulta inconcebible. Y lo digo desde la pena, porque yo respeto profundamente la figura de Salvador Illa, pero creo que es un error enorme y, a mi juicio, es lamentable esta decisión que ha tomado el PSOE, en última instancia Pedro Sánchez, que imagino que es el que ha dictaminado que el señor Illa tiene que dejar su responsabilidad, que, como decíais, lo haya hecho muy bien o lo ha hecho muy mal, pero que se vaya a hacer campaña electoral en Cataluña. Creo que es Illa, ¿no? Yo no sé si usted a mí está de acuerdo. José Luis, a mí lo que me preocupa es el efecto pandemia. Es que está muriendo muchísima gente a día de hoy. Es que estamos con 700 muertos, estamos con 93.000 contagios. A mí el único efecto que me preocupa es el efecto pandemia. Me parece escandaloso, me parece penoso que se esté hablando de efectos electorales cuando estamos en una situación verdaderamente grave con la pandemia en este país. Bueno, es que va a haber unas elecciones catalanas en breve, el 14 de febrero, si no cambian las cosas. Vamos a hablar un poco de su partido. Podemos, en las últimas elecciones autonómicas, se desmembró, perdió mucha influencia. En Galicia no tuvo representación. En el País Vasco, bueno, pues fue un derrumbamiento dramático para su partido. Estamos a las puertas de las elecciones catalanas y desde su partido algunas voces dicen que la candidatura de Illa les debilita y trastoca un poco la estrategia que tenía Podemos en esa comunidad. De hecho, hay miedo, ¿no? Porque tanto RC como Ciudadanos como Podemos pues ven que puede arañar votos la candidatura del ministro Illa. ¿Usted qué opina? En modo alguno. O sea, nosotros tenemos muy claro que la única fuerza política que en Cataluña puede aglutinar a la izquierda y puede llevar a cabo un proyecto que anteponga los servicios sociales, que refuerce lo público y que tienda puentes entre Cataluña y España, la única fuerza que puede galvanizar toda esa cuestión es Podemos. O sea que yo tengo muy claro que ese supuesto efecto Illa, del que a mí no me gusta hablar, desde luego no va a tener ningún tipo de incidencia y que nosotros estamos convencidos de que en Cataluña somos la fuerza que puede tender puentes y que puede hacer que en Cataluña se empiece a hablar de los problemas reales que tiene Cataluña, como insisto, es el empleo, son los servicios sociales, todo ese tipo de políticas que a día de hoy yo creo que están absolutamente en segundo plano y de las que nadie habla, salvo nosotros. ¿La independencia también? Nosotros no somos un partido independentista. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no queremos la independencia en Cataluña y lo seguimos manteniendo. Sí que somos favorables de que pueda haber un referéndum, de que la gente se exprese libremente en Cataluña. Yo creo que el mayor grado de independentistas lo ha generado el Partido Popular con ese enfrentamiento permanente, con ese conflicto perpetuo, con ese incendio que el Partido Popular propagó en Cataluña con el Estatut. Y a partir de ahí, que nosotros somos partidarios de que la gente se pueda expresar libremente y pueda votar en las urnas, como creo que en una democracia avanzada en el siglo XXI es lo normal y lo lógico. Vamos a hablar del efecto pandemia, que usted decía antes, los datos son dramáticos en Castilla y León. El Gobierno se niega a escuchar a algunas comunidades autónomas, a la mayoría de ellas, para permitirle tener esas herramientas jurídicas por las que puedan confinar domiciliariamente y adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Usted qué opina? Que hay que hacer caso a los criterios sanitarios. Yo creo que fue un error calamitoso y catastrófico, como se está poniendo de manifiesto, salvar la Navidad. El lema del señor Mañueco, del presidente Mañueco aquí en Castilla y en León, fue salvar la Navidad. Los resultados los hemos visto. Esta fue la comunidad, una de las comunidades con medidas más laxas en fechas navideñas y ahora estamos viendo cómo la pandemia está desbocada. Con lo cual, ¿qué creo yo? Que hay que tomar todas las medidas y medidas restrictivas que aconsejen y recomienden los profesionales sanitarios, pero que ineludiblemente ese tipo de medidas restrictivas tienen que ir acompañadas sí o sí con ayudas directas a aquellos colectivos y a aquellos sectores que se vean afectados por esas medidas. Y hablo de la hostelería, y hablo de los centros deportivos, y hablo de muchos autónomos. Medidas restrictivas sí, pero acompañadas sí o sí de líneas de ayudas directas. O sea, que entendería que es adelante el toque de queda a las 8 de la tarde y ese confinamiento domiciliario que hoy también la Unión Europea
lo ha recomendado a muchos países, ¿no? Sí, lo que me parece un poco desleal, y creo que es una cortina de humo y una suerte de huida hacia adelante de la Junta, es que implementen una medida que saben que no tiene encaje en el decreto del estado de alarma. O sea, el hecho de que unilateralmente el Partido Popular y Ciudadanos decidan que el toque de queda sea a las 8 de la tarde y que esto provoque pues, una incertidumbre enorme en un contexto en el que la ciudadanía requiere certezas y que haga que el Gobierno de España lo tenga que llevar al Tribunal Supremo, creo que eso no favorece a nadie. Usted ha dicho que esta medida la ha hecho la Junta de Castilla y León para desviar precisamente eso de salvar las Navidades. Quiero que escuche lo que ha dicho hoy mismo sobre este asunto Verónica Casado, la consejera de Sanidad. Yo quiero deshacer un poco ese mensaje que se está dando todo el tiempo de salvar la Navidad. Yo nunca, jamás he pensado que un objetivo era salvar la Navidad, para nada. ¿Qué le parece? Pues que luego dicen que hay diferencias entre Unidas Podemos y el PSOE en el Gobierno de España, pero si la consejera Casado no se entera de lo que dice el presidente de su gobierno, que es mañoco, que se pasó un mes repitiendo que había que salvar la Navidad, me preocupa la poca interlocución que tienen el Gobierno de Castilla y León, Partido Popular y Ciudadanos. De aquellos polvos, estos lodos. La Junta no tomó las medidas que tenía que haber implementado en Navidad y ahora estamos con la pandemia desbocada. Ha añadido una cosa que me parece muy grave la consejera de Sanidad hoy, y es que ha echado la culpa a la ciudadanía. Ella ha dicho que las medidas que implementó la Junta eran muy buenas, pero es que la gente no ha hecho caso. Me parece inaudito, me parece una nueva forma de escurrir el bulto y de eximirse de su responsabilidad, que es toda. Para mí es muy triste decir que a día de hoy creo que en Castilla y en León tenemos el peor gobierno en el peor momento posible. Antes de que pasemos a las preguntas que van a hacer los tertulianos, tengo una curiosidad que quería preguntarle hace tiempo. Usted, desde que llegó a las Cortes de Castilla y León, lleva ya 2 legislaturas. Bueno, hemos visto y transmite usted siempre una imagen y un tono como de enfado, exacerbado, muy alterado a veces también en las formas. ¿Cree que eso en estos momentos es bueno? ¿La gente entiende que haya políticos enfadados o todo lo contrario? Yo creo, diría que es su forma de ser, pero... Claro, es que creo que lo peor que puede hacer uno en la vida y en la política es impostar. Y yo soy como soy y no imposto y las cosas las hago porque me salen de dentro. Y es verdad que a veces puedo ser muy vehemente, intento ser siempre muy respetuoso, puedo ser muy duro en la crítica política, pero soy como soy y se me ve y se me nota y yo no engaño a nadie. No quiero aparentar algo que no soy y eso será la ciudadanía la que tenga que juzgar si es algo positivo o es algo negativo. Vamos a ver qué nos tienen que contar nuestros compañeros periodistas de hoy. Óscar Sánchez, por ejemplo. Buenas noches, señor Fernández. Este fin de semana, ayer mismo en El Confidencial, una diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, señalaba que Podemos, como partido, como organización, había prácticamente desaparecido, que a día de hoy era un partido en concreto decía, un partido de cargos públicos y asalariados, que son los únicos que no hacen una crítica ni discuten una estrategia de la dirección. ¿Qué crítica le haría usted a su compañero de partido y líder, Pablo Iglesias? Fíjate que yo pensé que me ibas a preguntar por el archivo de las demandas y de las denuncias que hay contra Podemos. La semana pasada también hubo un nuevo archivo de una demanda contra Podemos y de eso me sorprende que nunca preguntáis. Pero bueno, al hilo pero la pregunta la hacía yo o la hace usted. Bueno, yo puedo hacer la reflexión que estime pertinente, creo. Claro, por supuesto. Pero como una televisión libre en la que creo que el entrevistado pueda responder lo que le plazca. En cuanto a la crítica, pues yo no haría ninguna crítica a Pablo Iglesias porque creo que está desempeñando un papel extraordinario, no solamente como secretario general de nuestra organización, sino como vicepresidente segundo del Gobierno de España. Insisto, no es que lo diga yo, es que yo creo que si preguntamos a la gente si creen que sin la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno de España se hubiesen tomado las medidas que he desgranado antes, la subida del SMI, los ERTES, la subida de las pensiones, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, creo que todo el mundo es consciente de que esas medidas, sin Pablo en el Gobierno, no se hubiesen tomado. Y no es casual que los ataques exacerbados, que las calumnias, que las mentiras que sufre la persona de Pablo Iglesias, no es casual. Atacan a Pablo porque saben que Pablo es el líder, es el corazón y es el alma del proyecto de Unidas Podemos. Pero que esto lo ha dicho una compañera suya, simplemente es eso. Bueno, usted con ese comentario le da la razón, la idea de
jamás hay un grupo de personas, de cargos públicos, que no se van a atrever a cuestionar una decisión del líder. Pues permítame que te diga con más conocimiento que esa compañera, que ya no está en la dirección de Podemos ni en la ejecutiva de Podemos, yo sí estoy en la ejecutiva de Podemos. Es la representante en la mesa del Congreso. Ya, pero ya no está en la ejecutiva de Podemos. Claro. Yo sí que estoy en la ejecutiva nacional de Podemos. Pero que a lo mejor es indicativo también el hecho de que ella no esté usted. Es indicativo de que la militancia, que es la que vota en Podemos y la que manda en Podemos, es la militancia, ha querido que ella no esté y que otros compañeros sí. Y yo te digo que estoy en la ejecutiva de Podemos y que allí el debate es permanente y constante. Y que hay opiniones en las que a veces estamos todos de acuerdo, que hay voces discordantes y que hay cuestiones en las que no todos estamos de acuerdo. Yo creo que eso es lo sano, que eso es lo bueno y que ese es el espíritu que encarna Podemos en la política. Vamos a ver qué le parece la pregunta de Carmen Cuesta. Espero que bien. Bueno, dos aspectos que le han granjeado bastantes críticas, no solamente a Podemos, sino a su líder, a Pablo Iglesias. La comparación ya famosa sobre la que siguen corriendo ríos de tinta de comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos, con los exiliados en la dictadura franquista, y la subida de la luz hasta el 30%, que estando en la oposición, como diríamos aquí en esta tierra, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, pues hemos seguido sufriendo los ciudadanos. Parece ser que no es tan fácil meter en cintura a las eléctricas. Sobre todo cuando tienes 35 diputados y tu socio de gobierno tiene 120. La correlación es la que es. Nosotros, en cuanto a las eléctricas, lo tenemos muy claro. En el acuerdo de gobierno ya hay medidas que podrían hacer que se minore, que se reduzca la factura de la luz. Estamos exigiendo al PSOE que aplique esas medidas que ya permitirían bajar la factura de la luz, que es una vergüenza, que es intolerable. Y en cuanto a lo estructural, nosotros planteamos la nacionalización de una eléctrica para limitar el oligopolio energético y para hacer frente al oligopolio energético, que es el que está encareciendo de forma salvaje la factura de la luz. El problema es que 35 es mucho menos que 120 y hay batallas que evidentemente perdemos en el seno del Gobierno de España. Y en cuanto a la primera, bueno, yo creo que Pablo ya ha dejado muy claro la respuesta, que desde luego no se puede comparar los contextos históricos de una dictadura criminal y sangrienta como la de Franco con una democracia como la actual, pero también quiero decir, aquí quien ha humillado, quien ha vejado y quien ha insultado a las víctimas del franquismo y a los exiliados republicanos ha sido quien ha permitido que a día de hoy haya cientos de miles de exiliados franquistas que no se han repatriado y que haya cientos de miles de cadáveres en cunetas. Y ha tenido que ser el primer gobierno de coalición de la historia de España, con Unidas Podemos, el que haga que sea el Estado el que asuma la exhumación de todos esos represaliados por la criminal dictadura franquista. Y por último, hemos asistido a un ejercicio de cinismo político sin parangón por fuerzas políticas como PP o Ciudadanos que han sido arrastradas por la ultraderecha en Madrid, por ejemplo, para eliminar la placa de Largo Caballero. Es indecente y vergonzoso lo que hemos tenido que ver, el ejercicio de hipocresía y de cinismo político de determinados partidos en las últimas semanas, incluso de aquellos que dicen que son republicanos, pero que se niegan a que en el Congreso de los Diputados se haga una comisión de investigación sobre la presunta corrupción del rey emérito. Por último, Pedro Lechuga, de Leonés a Leonés. Yo una felicitación y una pregunta. Felicitación, como comentabas, José Luis, por todos los años que lleva de carrera política, que siempre se ha mostrado igual, sincero, sin tapar lo que puedes o no ocultar. Conozco otro Pablo que de gritar en las plazas, alguien, me imagino algún día le dijera que bajara mucho el tono y que vaya a un tono muy sencillo. Entonces, la felicitación para ti. Y la pregunta, cuando hablabas de regenerar las instituciones a través de la transparencia, que coincidimos al 100%, y que hablas del efecto pandemia, que es lo que te importa, que coincidimos al 100%, desde Unidas Podemos, ¿qué se ha hecho o qué se va a hacer con la falta de transparencia del Gobierno en relación a la COVID-19, por ejemplo, con las cifras oficiales de fallecidos, esos 6 meses que tuvieron que esperar los compañeros para tener los nombres de ese comité de expertos? Desde Unidas Podemos, socios del Gobierno, ¿qué opinión te merece que con algo tan grave como puede ser una cifra de fallecidos, una falta de transparencia hacia los medios, qué opinión te merece? Pues que nosotros abogamos por transparencia máxima y todo aquello que se haya hecho mal y todo aquello que se tenga que corregir, que se corrija. Y mira, aprovecho tu pregunta y doy las gracias. Creo que a día de hoy el ejemplo más flagrante de falta de transparencia que está acaeciendo en este país es la vergüenza de aquellos políticos que se han saltado la lista de vacunación y que se han colado aprovechando su cargo político, algo que es execrable, algo que es deleznable y algo que es abominable. Desde aquí exigimos, pedimos a todas las administraciones que den todas las listas de todas las personas que se han vacunado, porque todas las administraciones tienen esas listas de quién se ha vacunado y quién no. Y todas aquellas personas que se han saltado la vacunación y que se han colado,
tienen que dimitir o ser cesadas inmediatamente por sus respectivos partidos políticos. Por cierto, he escuchado estos días en muchos medios de comunicación que había políticos de todos los partidos. No, de Podemos y de Unidas Podemos no ha habido nadie que se haya saltado la lista de vacunación. De otros partidos sí. Exigimos la lista a todas las administraciones para que haya un ejercicio de transparencia y para que ese bochorno de jetas que se hayan aprovechado de cargos políticos para vacunarse cuando no les tocaban tengan que dimitir o sean cesados fulminantemente. Pero habéis exigido, perdón, la transparencia respecto a la cifra de fallecidos, ocultación de información a los medios de comunicación. ¿Eso también lo exigís internamente? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que no puede haber una democracia sana si de verdad no hay verdadera transparencia. Señor Fernández, todos los días a estas horas tenemos nuestro periódico de cabecera, se llama el Messetarian Review, conectamos con este periódico para ver cuál es la portada del día siguiente. Vamos a verla y si quieres luego lo comentamos. Buenas noches, José Luis. ¿Quedas colorado, Luis? En la edición de mañana de Messetarian Review llevamos en portada los mejores momentos del discurso de Joe Biden. Para disminuir la mortalidad. A luchar, a ayudarnos a luchar contra el virus. Desde que adelantaron el toque de queda, oigo a Francisco Igea por todas partes. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Usted también en ocasiones oye Igeas en su cabeza. No, yo lo que oigo son datos, cifras y franca preocupación. Es verdad que hay que poner un toque de humor porque estamos atravesando un momento muy complicado, pero desde aquí, bueno, pues aprovechar para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sean responsables y para que se cuiden, para cuidar a los demás. Pues muchas gracias, Pablo Fernández, por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Volverá en breve, aquí le esperamos. Para mí es un placer siempre estar con vosotros. Muchísimas gracias.